Hola, muy buenas inversores, bienvenidos a Inversión Pura. Hoy es el primer vídeo del canal y la primera tesis. Vamos a analizar JD.com. Para mí una empresa con gran potencial a largo plazo, con grandes ventajas competitivas y que me gustaría comentar y analizar con vosotros. Es un análisis propio que quiero esquematizar para mí mismo y ya que he decidido hacerlo en forma de presentación, me gustaría compartirlo, por si a cualquier persona le sirve de ayuda o lo considera como una base para comenzar su propio análisis. Vamos a comenzar. JD.com es el segundo mayor e-commerce de China. Es una de las empresas que más ingresos recibe por ventas del mundo. Creo que era por detrás de Google y Amazon. Era la tercera empresa que más ingresos recibe en el mundo. El core business del negocio es un retailer online con su propia red logística. Es uno de los pocos que tiene una gran red logística respecto a la competencia. Esto se debe principalmente a que cada vez que realizaban un envío antes de tener su propia red, tenía que hacerlo a través de empresas de terceros y no siempre era una buena experiencia para el cliente. Los productos llegaban con retraso, en mal estado, tardaban muchos días, por lo que JD decidió realizar inversión y construir su propia red logística. Quizá este sea el mayor MOAT del negocio y lo que puede hacer el negocio algo irreplicable por el gran gasto de capital que ha conllevado respecto a la competencia. La segunda pata del negocio son los servicios de almacén y envío a terceros vendedores. JD tiene más de 170.000 vendedores de terceros en su web. Venden y almacenan los productos de los clientes de estas terceras empresas o terceros vendedores. Y es una pata del negocio bastante importante. Y ya quizás la pata más pequeña sea los servicios financieros a través de JD Finance. Esto quizá lo comentaremos más en profundidad más tarde. Aquí vemos la expansión de los almacenes de JD.com. Tiene centros de cumplimiento en 7 ciudades. Esto es donde se almacena la mayor parte del estocaje y de donde procede. Tiene centros de distribución en 28 ciudades, más de 550 almacenes, cerca de 12 millones de metros cuadrados, 15 proyectos de mega almacenes construidos por ellos mismos en 10 ciudades y cubren la mayoría de los distritos y condados de China. Esto es una ventaja a nivel transportista que prácticamente no tiene ningún competidor. Nadie tiene esa capacidad de entrega, esa velocidad y con un coste tan bajo. Esto se debe a la grandísima inversión que han realizado en almacén y además esto les va a permitir cada vez asumir mayor carga de trabajo. Es decir, conforme más vayan recibiendo pedidos, más ingresos y mayor demanda haya por parte del cliente medio chino, va a suponer unas cargas de trabajo muy elevadas que JD ya está previendo, creando y haciendo esta inversión en almacenes y en aumento de estocaje, que es algo bastante sensato para una empresa de este calibre. En China hay cerca de unos 2.400 condados y JD dice que proporcionan entregas del mismo día y al día siguiente en cerca de 1.750. Prácticamente han cubierto casi todo, a excepción de algunas áreas más rurales, que quizás sean las más lejanas, a las que llegan a través de terceros transportistas. Pero básicamente cubren toda China y eso es una ventaja enorme. También hay que decir que se me ha olvidado comentarlo, el servicio que prestan a terceros vendedores de transporte, entrega y almacenaje de su stock le exigen un mínimo de calidad y que los productos no sean falsos. Eso también da bastante confianza a nivel de consumidor a la larga.
ya que ves que todo lo que pides llega en buen estado, no tarda en llegar y además siempre es verdadero y de calidad. Eso dice bastante de una empresa que quiere cuidar de su cliente y quizás JD sea una de las que mejor lo haga. Aquí tenemos un poco la estructura del negocio. Dicen haber construido un equipo muy fuerte, con mucha captación, orientación, que han capacitado al equipo para eso, para ir desarrollando logística, sistemas IT, sistemas financieros, mejorar la eficiencia, bajar costes. Eso es básicamente ofrecer el mejor, esta es la base final, ofrecer productos, servicios y calidad para un cliente satisfecho. Básicamente lo más importante de aquí, además de que sobre todo se centran en los consumidores finales, es cómo usan su propio Big Data para anticipar un poco la demanda y cómo tiene esa capacidad, sobre todo a la hora de la rotación de inventarios, ya que tienen una de las más cortas de duración, en torno a 41 o 42 días fue el último dato, creo que dieron, y es un poco menos que la media, pero bueno, está bastante bien y más teniendo en cuenta el crecimiento. Estos son el total de trabajadores que tiene la empresa y vemos cómo en el puesto de almacenes y en el puesto de entrega está la mayor parte de los trabajadores. Luego ya el resto estaría en marketing, servicios, consumo, etcétera. Pero se centran muchísimo en estas dos partes que quizás sean las que menos cuidan otras empresas. Y bueno, esto es un esquema básicamente de que desde que reciben el order, básicamente el pedido, ellos mismos lo procesan todo a través de su almacén y a través de sus propios centros de entrega llega al cliente final. Luego esto básicamente es devoluciones, productos en mal estado, etcétera. Nada muy importante que resaltar. Además, básicamente es eso, que cada vez van a tener una mayor demanda y tener mayor capacidad de almacenaje va a ser fundamental a largo plazo, así que las inversiones que están haciendo me parecen muy adecuadas. Luego vamos a pasar a las ventajas o estrategias del negocio. He querido poner algunas más, pero básicamente para dejar claro un poco con qué cuenta el negocio y qué puede diferenciarlo algo de los demás. La experiencia del cliente evidentemente es lo primero que busca. Es el factor diferencial que JD tiene en mente. Qué tan rápido llega el pedido, la calidad que tiene, el valor que aporta, la satisfacción, cómo es el proceso postventa, es decir, cuánta atención se le presta a ese cliente una vez recibido el producto, cómo es la devolución del producto, ya que JD envía a un transportista a recoger el producto a tu propia casa si por lo que sea necesitas devolverlo, la facilidad de métodos de pago, etcétera. Eso es prácticamente lo más importante de este negocio y por eso tener ese tipo de almacenaje y de envío rápido, de que apenas te llegue en un día sin apenas aumentar el coste del pedido, me parece algo increíble. Por eso entramos en los precios. Tiene precios de los más competitivos y además el coste de envío es prácticamente nulo o ninguno. Eso también es una ventaja que muy pocos tienen. Que llegue rápido y por el mismo precio que en muchos otros sitios, incluso más barato. Buscan establecer el menor precio posible y si ven otro competidor con precios más altos, o sea, más bajos, lo igualan enseguida. Luego su propia web, que es atractiva, etcétera. Siempre tienen la demanda actualizada, siempre te están haciendo sugerencias de los productos que más te podrían interesar. Me parece una web fácil, simple, que además tiene un gran big data de clientes, reúne mucha información y recaba muchos datos. Esos son pequeñas ventajas. Quizás
esto lo tengan los mayores competidores, Alibaba, JD, Suning, etcétera. Evidentemente Amazon, aunque quizá no compitan exactamente en el mismo mercado, pero bueno, son cosas a mencionar. También tiene un apartado de innovación, ya que sí que están haciendo envíos a través de drones, quizá a los sitios más lejanos, al igual que también están innovando en sus propios camiones autónomos. Se ahorrarían el coste de un trabajador dentro de cada camión de reparto. Si recordamos antes, en Delivery, que básicamente los envíos, transporte y reparto tienen a 84.000, casi 800 trabajadores, con lo cual reducir el número de trabajadores a través de un vehículo autónomo supondría una reducción de costes bastante grande, y eso es bastante importante. Luego también aquí tenemos la eficiencia. Evidentemente sus almacenes son increíblemente eficientes, con una cadena de producción muy simple, muy estudiada, muy automatizada, y eso les da mucha ventaja, además de la eficiencia de llevar los pedidos súper rápidos, de hacer todo el proceso la misma empresa, le da una gran ventaja. Básicamente es muy eficiente, y también a través de su Big Data, con la información de ventas, de almacenaje, de fabricación de productos, etcétera. El aprendizaje automático que hace el Big Data de la empresa, los sistemas IoT, que también están bastante metidos en ello, están haciendo que JD tenga una parte muy eficiente en un negocio que es difícil de predecir la demanda que va a haber en el mercado. Pero me parece que JD lo está haciendo bastante bien, sobre todo por el tema de días de inventario y por la capacidad de entrega tan rápida. Es que me parece alucinante. Y por último, la expansión. Se están expandiendo a un ritmo increíblemente rápido, creciendo las ventas en torno al 40-50% anual. Me parece algo increíble. Tienen más de 5.800 marcas y registran incluso sus propias patentes, teniendo cerca de unas 900 y más de 3.600 solicitudes. Pues son datos que hacen que enseguida tengan una expansión muy muy rápida y puedan llegar enseguida a la totalidad de China. Luego comentaremos más rápido el usuario medio chino, el cliente medio. Pero básicamente primero quería hacer estas aclaraciones y estas pequeñas ventajas que tiene. Aunque la mayor ventaja es el tema de los almacenes, de lo que es la logística y la entrega rápida. Aquí no lo he puesto porque ya lo he mencionado antes. Luego además tiene alianzas estratégicas. Tiene alianza con Tencent, que me parece una alianza bastante buena, ya que Tencent es una de las empresas que mayores usuarios activos tiene de China, prácticamente 1.000 millones, sobre una población de unos 1.300 millones de personas. Es una barbaridad. Y además Tencent se compromete a publicitar o crear un enlace directo de jd.com, o sea, un enlace directo a la tienda de JD en sus aplicaciones de Weixin, Móvil QQ, etcétera. Y puede proporcionar un tráfico increíble a la web de JD y darle una mayor base de clientes. Esto es muy interesante, tener esta alianza estratégica. Además de esto, se emitieron una serie de acciones para que Tencent sea uno de los mayores accionistas de JD. Esto es bastante interesante realmente, no es ninguna tontería. Y bueno, tienen una alianza de en torno a 5 años y más de 8 años en los que no pueden competir entre ellos. Y el contrato de 5 años es de acuerdo mutuo y vamos, parece bastante sostenible. No parece que quieran estar en contra de una empresa de la otra ni nada por el estilo.
También tenemos a Walmart, que compró varias acciones de JD.com. Tiene una asociación que crea fortaleza entre ambas empresas y así pueden comenzar una mezcla entre la venta de productos, sobre todo de alimentación, que le permite a Estados Unidos penetrar un poco en China y básicamente traen los productos desde Estados Unidos y comienzan a comercializarlos en China a través de JD. Y luego Google también ha adquirido acciones, seguramente para penetrar en China, etcétera, pero vamos, otra alianza estratégica. Bueno, se me olvidaba mencionar también que en Walmart la alianza estratégica también se basaba en que los clientes chinos podían comprar directamente productos de la tienda de Walmart a través de la plataforma de JD.com. Era algo que había olvidado, pero vamos, una alianza estratégica en cualquier caso. Y básicamente esto. Luego JD Finance, que es la pata financiera, por así decirlo, como tipo de hacer préstamos, etcétera, para sacar intereses. Es algo que todas las grandes empresas tienden a hacer, lo cual es lógico. Luego tenemos a Vipshop. En Vipshop es una empresa básicamente de moda y textil. Y JD anunció que estaba comprando acciones a mercado abierto, ya que podía aumentar las ventas de textil y moda, sobre todo orientado a mujeres, y dado que en China, con el tema de las aplicaciones estas de belleza, de subir fotos y las redes sociales, parece ser que se está expandiendo más el tema de vestirse bien, arreglarse, etcétera. Vamos, la demanda, como en todos lados de tiendas de mujeres, las mujeres tienden a ser bastante coquetas, les gusta mucho la ropa, la moda. Y es una buena operación, por ejemplo, para competir directamente con Pinduoduo, que también es una empresa que se centra bastante en este segmento y en este nicho de mercado que pequeño no es. También hay que destacar que han comprado ADS a mercado abierto de Vipshop y que se ha creado un enlace directamente desde la tienda online de JD a esta plataforma, como formando parte de la propia plataforma. Pero vamos, bastante interesante esta alianza. Podría traer bastante buenos resultados. Y aquí vemos una noticia de este hombre Winston Chen, que parece que es el encargado de la ampliación de JD por España. Van a comenzar por España a seguir expandiéndose por Europa. Algo estilo como un AliExpress Plaza, parece que quieren hacer. Esto que tienen el stock en España y piden las cosas desde España directamente, aunque proceden de China, las dejan como en un almacén propio de España y luego las venden a un precio algo mayor, pero con garantía, mucha menos tardanza en los envíos, etcétera. Y puede ser algo realmente útil para comenzar la expansión. Y también parece pues que van a tender a seguir expandiéndose por varios países. Al final, en resumen, quiero decir un poco que básicamente el mercado de e-commerce online, las grandes ventajas suelen tenerlas las empresas que mayor escala tienen. En este caso, Amazon básicamente, JD es la otra, eBay y Alibaba. Algunas más pueden entrar porque todo el segmento del e-commerce tiende a crecer cada año. Eso lo veremos luego, pero probablemente las que mayor ventaja tengan tanto en coste, en rotación de inventario, en traer nuevos productos antes, en Big Data superiores, son las empresas que más escalas tienen, y JD es una de las más grandes. Y eso no hay que olvidarlo. Si eso lo juntamos al precio al que cotiza, que lo veremos después, parece una
una empresa muy interesante. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí quería comentar un poco esta nota de los flujos de caja que JD hace. A ver dónde estoy aquí. Perdón por esto, no sabía dónde tenía el puntero. Flujos de caja. Quería mencionar básicamente que aquí Net Using Continue Investing Activities. Todo esto son gastos en actividades de inversión, o sea, miles de millones en gastos, y podemos ver 2015, 2016, 2017 como el gasto. Esto también es otra pata. Esto es para actividades de inversión continua y esto es dinero usado en actividades de inversión discontinua, vamos. Unos que son más a corto plazo y otros más a largo plazo. Pero básicamente, fijaos, el total del dinero invertido en 2016, que son 48 billones de renminbi, o yuanes, como queráis decirlo, y en 2017 37 billones, que son bastantes, son 5,7 billones en 2017. Ya ha pasado 2018, estamos esperando los resultados aún, pero bueno, quería presentar ya este informe y ya si eso haré una actualización de esta empresa. Pues 5,7 billones, y creo recordar que la empresa está cotizando unos 35 billones más o menos. No recuerdo exactamente, pero vamos, ya supone casi un 15, entre un 15 y 17%, no recuerdo bien, del total del market cap, o un porcentaje relativamente alto de las ventas se trae a actividades de inversión. Creo que es un dato que me gustaría mencionarlo. Y ponen una nota a pie de página sobre estos 21 billones, que dice que principalmente se debe para compra de inversiones a corto plazo, inversión en participadas de capital, compra de propiedades, equipos de software, efectivo para construcción, construcción en curso, derechos de uso de tierra, efectivos pagados a préstamos, etcétera. O sea, toda inversión prácticamente en la expansión de la logística. Algo bastante congruente con lo que quieren llegar si alcanzan cada vez un mayor volumen de ventas. Sé que me repito un poco al decirlo, pero me parece algo importante, es un dato que probablemente sea la tesis en sí. Así que si lo recalco más de una vez, bueno, ya sabéis por qué. Y pasamos ya a la directiva. De la directiva hay que destacar a este hombre, el famoso Richard Liu. Todo el mundo ya lo conoce, el CEO de la empresa, que la comenzó él, que tiene todas las acciones y todos los derechos de voto. Bueno, hago un pequeño resumen aquí, que el CEO no se puede tomar ninguna decisión sin él. Tiene más de 15 años de experiencia, comenzó en 2004 con una web minorista, etcétera, y posee 25 millones de acciones clase A, si es el número de acciones, que estas representan básicamente casi 20 votos, creo recordar. Eran unos 20 votos cada acción, mientras que las acciones ordinarias KSB representan un voto cada acción. Y el total de poder de voto que tiene este hombre es del 80%, o sea, no se tomó una decisión que no pase por sus manos. Hombre, teniendo tal cantidad de acciones que al final suponen el 15%, a ver, no creo que sea un hombre que quiera pillarse los dedos, me parecería raro. Que sí que ha tenido el escándalo y demás, luego lo comentaremos, han pasado varias cosas, pero bueno. Y dicho esto, hay que decir que
él es el propietario de Max Smart Limit, que es donde tiene las propias acciones. Tiene de estas 25-20, las posee a través de esta sociedad, que es una sociedad que me parece que estaba en las Islas Vírgenes Británicas y es un fideicomiso, y él es el único director y actuador en esta especie de sociedad, y también tiene todas las acciones no ordinarias en la misma, y el máximo accionista, bueno, segundo máximo, detrás de Juan River Investment, que es básicamente Tencent. Además, Tencent, hay que decir que puso esta sociedad de inversión para invertir, bueno, aparte de que tendrá más inversiones, para invertir en JD, y esta sociedad de inversión nombró al señor Lau, Martin Chipin Lau, director de JD, que este hombre a su vez es, creo recordar, es director ejecutivo de Tencent desde 2005. O sea, es director ejecutivo de Tencent y director de JD.com. Creo que es un dato importante. Ahí hay una alianza y no creo que quieran tener un conflicto de intereses. Parece todo algo congruente, más o menos. Que este hombre sea director y director ejecutivo de dos compañías, que una posee acciones de la otra, que tienen un acuerdo. No creo que se quieran pillar los dedos entre ellos y saben que juntos pueden llegar a más número de usuarios y ganar mayor beneficio. Perdón, se me ha ido la diapositiva. Otro de los principales accionistas. Bueno, también el señor Lau fue nombrado director de Vipshop, la empresa que hemos dicho antes de textiles y moda, especialmente centrado en lo femenino, parece ser. Por lo que he visto, he mirado la web y parece que se centran bastante en moda femenina, pero bueno. Seguro que también tienen de hombre y más tipos de ropa textil, etcétera. Y básicamente esto. Walmart es el siguiente máximo accionista con un 10% de las acciones. Básicamente también por la alianza de que los chinos puedan comprar productos directamente estadounidenses. Y ya por último, Fortune Rising Holding, que creo recordar que también pertenecía al señor Richard Liu. Vemos que el total de acciones este es mínimo y creo recordar que sí, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero bueno, había algo por ahí de que le pertenecía también esta empresa. Sigo. Pues sí. Fortune Rising Holding pertenece también a Richard Liu. Y cabe destacar también que sí, que los tenedores de las acciones clase A solo tienen un voto, o sea, las acciones clase A sí tienen derecho solo a un voto, y las clase B, que antes me he explicado mal, tienen derecho a 20 votos por cada voto que tienen las acciones clase A. O sea, estas tienen 20 votos por acción poseída, mientras estas tienen uno. Como Richard Liu es de los pocos poseedores de este tipo de acciones, pues es debido a eso que tiene un 80% del total de la compañía. Luego el resto de miembros del equipo directivo que tiene un asterisco significa que tiene una cantidad inferior al 1% entre todos, creo recordar. Algo así. Poseen acciones por un plan de incentivo, pero no es nada destacable. Y bueno,
a colación con este tema, el plan de incentivos que tiene la empresa es de en torno a repartir en los próximos años unos 360 millones de acciones entre sus trabajadores, directivos, etcétera, que básicamente en torno al 10-12% del total de acciones actuales. Si tenemos en cuenta que lo hacen poco a poco y que a los próximos años no es una dilución excesiva al accionista, y es una forma de que los trabajadores, directivos, etcétera, se centren más en que el grupo trabaje correctamente y se sientan más parte de la compañía. A mí me parece algo bastante necesario en una empresa, al menos hacerlo con coherencia, mientras no sean unas cantidades exageradas. Y básicamente eso quería mencionar. Y también sí que quería destacar antes de pasar a la siguiente diapositiva, acabo de recordarlo, que para este año 2019 han anunciado una recompra por valor de $1 billón, que supondrían sobre el market cap, que son unos 35 billones, pues un porcentaje bastante alto, llegando casi, no recuerdo si al 5%, no he hecho los cálculos, pero vamos, $1 billón sobre 30 está bastante bien, es una recompra porque se están dando cuenta de que el precio es adecuado y tiene ese plan de recompra para este año. Y vamos a pasar con los riesgos. Lo primero, la competencia. Básicamente Alibaba ya sabemos que es la competencia directa en China de JD, Suning, Pinduoduo, quizá tres de las empresas que más pueden rivalizar con JD, pero tampoco, no necesariamente quiere decir que JD se vaya a ir a la ruina por los competidores, pero los más grandes son los que más daño les pueden hacer, obviamente. Quería mencionar eso, que son las empresas más grandes las que al final pueden hacerte caer o desarrollar algo que tú no puedes, pero vamos, la verdad que el sector retail online es ya bastante sistematizado y los más grandes son los que tienden a innovar, y JD es uno de los más grandes, así que es un riesgo, hay que entenderlo, pero no es un riesgo que vaya a tumbar a la compañía, en mi opinión. El otro es un poco el escándalo del CEO de Richard Liu, que tuvo una movida por un supuesto acoso sexual / violación, no sé qué fue, en Estados Unidos con una joven que estuvo detenido unos días y al parecer lo soltaron enseguida. Básicamente, si te han soltado a un hombre de Estados Unidos, chino, empresario con dinero, te han soltado y se ha ido a China, ya es imposible que vayan a hacer nada contra él, aunque quieran aplicar cargos, etcétera. Si ese hombre está en China, es como si tú denuncias a un chino desde aquí. Es difícil que vayan a por él a decirle, oye, está arrestado, vente a Estados Unidos que te arrestemos. A mí me pareció un poco tonto porque he visto casos, no del mismo estilo de violación ni nada así, pero casos de querer denunciar a alguien de otro país y es más problemático de lo que parece y más costoso de lo que parece. Yo creo que fue más el boom y el escándalo y la gente ha comenzado a olvidarlo un poco. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque si a este hombre perdiese el cargo, aunque una empresa que de por sí está bastante bien montada y como diría Warren Buffett, compra negocios que ante un tonto pueda llevar, podría dañar a la compañía bastante, al menos en el corto o medio plazo. Pero bueno, no creo que sea un riesgo realmente posible, pero hay que mencionarlo. Y luego tenemos el tema de las estructuras BIE, que aquí no se ve muy bien, pero básicamente este tema es como que JD
las acciones que tú mismo compras en las ADR o ADS de Estados Unidos, tú las compras cotizando en el Nasdaq, creo recordar, o en el New York Stock Exchange, no recuerdo qué mercado era de Estados Unidos, creo que el Nasdaq, pero no recuerdo bien. Y la empresa en el Nasdaq pone que cotiza en las Islas Caimán. ¿Por qué? Porque no pueden existir accionistas extranjeros según las leyes chinas. No pueden tener acciones de China directamente en ciertos sectores como este, por ejemplo. ¿Qué hacen las empresas chinas para evitar esto? Se van fuera de China a cotizar, emplean una serie de subsidiarias que son todas estas, que están fuera de China, por eso aquí pone outside China y aquí pone inside China. Todos estos subsidiarias de JD, que son básicamente nombres que le ponen de e-commerce, e-commerce technology, JD Internacional, Investment, Express, que es básicamente de envío, etcétera. Son subsidiarias externas chinas que tienen dentro de sí sus propias subsidiarias que hacen sus operaciones en China. Realmente todo se produce en China, pero todo esto de aquí se crea en esencia como para cubrir un poco lo que sucede dentro de China y poder sacar los beneficios al sitio donde se cotiza o contablemente hablando. Es un poco para saltarse la legislación china y la verdad que las estructuras BIE llevan cerca desde el año 2010-2011 en vigor. Ningún gobernante chino se ha quejado de esto. Realmente China sabe que la inversión externa es buena, quieran reconocerlo o no. Una empresa grande cotiza afuera que tiene a los máximos empresarios invirtiendo dinero, los máximos empresarios de China, que son los que más PIB aportan a China. Realizan ellos mismos inversiones en sus empresas que cotizan fuera de China con ese supuesto riesgo. No creo que se vayan a dejar por las leyes ni que el gobierno pueda conseguir nada de eso, de hacer que deje de cotizar o que haga que no pueda reportar los beneficios o ciertos riesgos que se mencionan. Me parece excesivo y no creo que sea un riesgo que estas personas que tienen un gran capital invertido quieran correr. Puede ser, hay que mencionarlo, es, en mi opinión prácticamente improbable. Pero bueno, se ha hablado mucho de esto en algunas ocasiones y yo doy mi opinión. Cada uno puede tener la suya, puede parecerle un riesgo lo suficientemente grande como para no estar invertido en este tipo de empresas. Antes de pasar a la siguiente, quería mencionar que he buscado la auditoría de JD, que se llama, lo tengo aquí apuntado, PricewaterhouseCoopers Zontian LLP, que lleva como desde 2010 como auditor independiente en JD y desde el año 93 comenzó esa auditoría. O sea, lleva desde el año 93 auditando y yo no he encontrado ninguna estafa ni escándalo. También en China pueden cubrirse y podemos no enterarnos, pero bueno, no tiene ningún escándalo, ninguna estafa conocida, así que parece ser fiable. He buscado bastante información y bueno, parece una auditoría que no dé lugar a problemas. Bueno, esto eran las estructuras BIE que he explicado antes, aquí está un poco ampliado. Básicamente eso, quedaros con esta idea. Fuera de China, en las Islas Caimán, donde al final tú metes el dinero, pero nada de esto existe como tal o existe solo a nivel papeleo y algún conjunto de oficinas, etcétera, y aquí donde se producen la mayoría de operaciones reales. Lo digo un poco así generalizado, aquí pueden producirse cosas a nivel operativo, pero vamos,
el tema de investment, etcétera, el internacional. Sí que se puede gestionar desde aquí, pero las operaciones reales se hacen en China y los beneficios se realizan en China y los ingresos, que pertenecen todos a esto. Y al nombrarse subsidiarias de esto, pues los beneficios suben hacia arriba. Y es como que salen de China, pero bueno. Yo creo que una estructura accionarial o de pequeñas microempresas un poco compleja y una forma de hacerlo así que es para hacerlo válido a nivel legal allí. No creo que vaya a Europa y encuentre este tipo de estructura de subsidiarias. Nada, no voy a entrar más en este tema porque poco más que complementar. Aquí tenemos la situación actual de China. Esto yo creo que es importante si va a estar invertido en China al final. Según prevé un informe de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, que ha analizado más de 300 ciudades chinas, el consumo privado crecerá en torno a un 5,5 anual, o sea, un 5,5% anual, crecerá el consumo privado. También se habla de que dentro de 5 años, en 2022, aquí es un gráfico sacado de 2020, pero yo lo he sacado de otra fuente, se habla de que el 76% de la población urbana será de clase media, o sea, con ingresos realmente para tener un nivel de vida decente. A día de hoy no hay tanta clase media. Esto es una representación de China en 2012, donde viviendas urbanas de clase media y alta como porcentaje, menos del 20% en la gran mayoría de regiones de China eran, o sea, menos del 20% de personas de cada región eran casi pobres o bastante pobres. Y esta casi también vivía gente de clase media, incluso ricos, en las zonas más ricas, Hong Kong, Pekín, etcétera, Macao. Bueno, en Macao ni siquiera, es más como un Las Vegas. Pero bueno, y vemos como la situación para 2020 ya pinta que va a cambiar muchísimo, de hecho está cambiando ya bastante. Se ha estudiado que unos 550 millones de chinos serán de clase media, que es una cifra bastante superior a toda la población de Estados Unidos. Y un 54% van a ser de clase media alta, o sea, un 54% sobre los 550 millones, o sea, unos 250 millones de personas en China serán de clase alta, que es bastante interesante. Y se habla de que en 2030 habrá otras 300 millones de personas más que se sumarían a la clase media. Y para 2030 se prevé un total de 1.500 millones de personas en toda China, 1.500 millones de habitantes. Recordemos que actualmente estaban en torno a 1.300 más o menos. Aún así hay que hablar del tema de la desaceleración económica. La economía global de China creció en 2018 un 6,6% y sus expectativas eran del 6,5%, o sea, tampoco han fallado mucho. Vemos cómo tendía a crecer mucho los años antes del 2000, incluso justo después de la crisis. De hecho, 2018 ha sido su peor año desde 2008, que fue una crisis económica mundial. Aquí siguió creciendo bastante el PIB, pero poco a poco fue cayendo, se estableció más o menos en la media y parece que ha vuelto a caer un poco más. No creo que sea algo tan grave, simplemente ya no va a crecer al mismo ritmo, es como una empresa grande. Al final no es nada que
vaya a causar ningún cataclismo ni nada. Simplemente eso, una desaceleración del PIB, del crecimiento del Producto Interior Bruto. Pues bueno, pues lo que le ha pasado a todos los países que son ya económicamente desarrollados o del primer mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, por ejemplo. No creo que sea algo que haya que tenerle miedo. Simplemente, bueno, se espera menos crecimiento general. Bueno, y esta diapositiva la podéis encontrar en el propio informe semestral o trimestral, creo que es de JD, lo tenéis en la página web, que me parece muy interesante y por eso lo quiero comentar rápidamente, que llevamos bastante tiempo de vídeo. Y básicamente aquí comenta el fuerte crecimiento retail de China, que lleva un 11% anualizado. Esto está medido en trillones de renminbi, un 11,3% anualizado en los últimos 5 años, de 2012 a 2017. O sea, un crecimiento imparable. El total de ventas retail. Luego aquí lo fragmentan y explica el top 20 de los retailers que suponen el total de las ventas. O sea, los 20 mayores vendedores de China solo venden el 14% del total de las ventas retail. Todo esto se vende distribuido en otros negocios retail más pequeños. Y los grandes a la larga, tanto por ventajas de costes como de servicios, etcétera, tienden a ganar. Y por eso hacen la comparativa con Estados Unidos de cómo los 20 más grandes suponen casi la mitad de las ventas en proporción a los más pequeños, lo cual es algo alentador a largo plazo, de que puedan seguir ganando cuota de mercado respecto a toda la competencia. Luego aquí tenemos la penetración online en el retail de China, cómo ha ido creciendo cuando en 2012 apenas suponía un 6,2 y en el Q3 de 2018 ya supone un 17%. Vamos, está penetrando con bastante fuerza, hay un gran crecimiento en la penetración del retail online en China. Y aquí tenemos el tamaño de las ventas online, que es lo que más ha crecido de lejos. Desde 2012 a ser 1,2 trillones a un estimado de 2020 de 10 trillones, o sea, multiplica por 10 en apenas 8 años, siendo de 6,1 en 2017, o sea, se espera más o menos un crecimiento anualizado de un 21%. Y ha crecido históricamente, bueno, en los últimos 5 años un 40%. Eso, cuanto menos interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí comenta el top 10 retailers en China, las ventas totales en dólares estadounidenses en billion, que han sido 56 billion. Y el crecimiento que han tenido año sobre año, o sea, un 40%. JD es la más grande. Aquí me temo que no se incluye Alibaba, ya que no es un retailer propio, sino que funciona más como plataforma. Y vemos como Amazon ha tenido crecimientos bastante similares, teniendo mucha más escala todavía, y ha vendido el doble. Y en China ya sabemos que queda mucho margen de expansión, mucha gente que va a ser clase media que aún no lo es, tiene más capacidad de comprar más cosas y más cara a la larga, o de permitirse más ese tipo de servicios. Y bueno, son un conjunto de indicadores que a la larga te hacen pensar que esto es imposible, que valga menos o que no vaya a crecer, o si no es imposible, es muy raro, tenían que cometer un error muy grave. Básicamente esto. Aquí te hace una pequeña gráfica del crecimiento año sobre año en ventas reportadas, en torno a un 50% anual desde 2013 y los 9 meses de 2016, de los 9 de 2018 un 30%. Sí, un poco menos, pero a la larga cada vez el margen
de crecimiento, etcétera, va a ser menor. Aquí el non-gap del gross profit que ha ido creciendo poco a poco el porcentaje del gross profit, ahora está en 14, puede tener un año que baje un poco, pero la idea es que cada vez tiendan a expandir márgenes, sobre todo si tenemos en cuenta cuando se reduzcan los gastos de inversión respecto a las ventas o simplemente se mantengan mientras crezcan en ventas. Los gastos operativos tienden a mantenerse, aunque sí que han ido aumentando también un poquito. Poco a poco han ido aumentando, pero vamos, me parece algo normal que cada año tiendan a crecer un poco en una empresa que precisamente busca el crecimiento. O sea, es lo ideal precisamente. Bueno, siendo actos operativos, no tanto, pero sí que por expansión pueden permitirse aumentarlo un poco, ya que tenemos el fulfillment, marketing, que probablemente sea lo que haga que a más clientes llegue, aunque sí que se ha mantenido bastante. La tecnología sí que ha ido creciendo y básicamente fulfillment, que es el tema de los almacenes, crecimiento se ha aumentado un poquito, ha aumentado en general los costes un poquito, pero bueno, tienden a mantenerse. Y el margen operativo vemos cómo sí que ha ido pasando de ser negativo a ir siendo positivo poco a poco hasta llegar a 1,4, sí puedes tener un año peor. Esto también explicaban que era por algún motivo de modo distinto de contabilizar el beneficio operativo. Aunque falta dar información sobre por qué ha bajado así. No han terminado de decir si era porque había cambiado algo de la legislación de China que hacía que contablemente tuviese que ese beneficio operativo o la parte de intereses, no creo recordar que era la de otros ingresos, no recuerdo ahora mismo, se reportaba en otra parte y por eso explicaban que se había reducido de esta manera. Aún así, fuese de esta manera, fuese por un año en el que se han hecho más inversiones, etcétera, que también puede ser producto de esto, no quiere decir que a largo plazo una pequeña bajada en un año de comparación de uno a otro signifique nada. Aquí, por ejemplo, también de 2014 a 2015 una pequeña bajada. Bueno, son cosas comprensibles. Hay que mirar este tipo de negocios a varios años vista, por lo menos 4 o 5 años mínimo. Vale, y seguimos rápidamente. Aquí vemos, bueno, que esta bajada del cash flow es por el tema que hemos hablado antes de supuestos ajustes contables de la nueva forma de contabilizar. Y aquí tenemos los capital expenditure, que como vemos el gasto de construcción en progreso representa casi la mitad del CAPEX, o sea, CAPEX de crecimiento. La otra parte ya es otro CAPEX, tanto de mantenimiento, compra de nuevos equipos, etcétera. Aquí simplemente quería destacar, bueno, que se ve una bajada en el número de ingresos del Q2 al Q3 de 2018, pero pasa lo mismo del Q2 al Q3 de 2017. No es algo tan relevante, simplemente esto es un negocio que es medianamente estacional también, ya que no se vende lo mismo, por ejemplo, en Navidad que en verano, que está todo el mundo de vacaciones y de viaje, en una época que hay que hacer regalos a familiares, etcétera. Pero si comparamos las ventas de Q3 de 2017 al Q3 de 2018, sí que vemos un aumento significativo en torno a un 20%. Y nada, básicamente los costes también han seguido creciendo, fulfillment, cost of revenues, marketing, etcétera. Y también vemos como el non-GAAP net income realmente nunca es negativo si tenemos en cuenta la parte non-GAAP, que quizás esto es
bastante útil de mirar en una empresa. Debajo tenemos los márgenes reportados y el gap net margin, que realmente tiende a subir, pero bueno, es como Amazon. Realmente al principio una empresa que no reportaba beneficios y con el tiempo ha ido reportándolos cada vez más. Ahora después hablaremos de este efecto. Aquí el total de consumidores activos por año, como ha ido creciendo un año tras de otro. Sí que es verdad que del trimestre anterior a este se ha reducido un poco, puede ser por varios motivos. No voy a poner aquí ninguna excusa de es por esto o lo otro. Puede ser por cualquier motivo. Realmente no puedes saberlo a ciencia cierta. Simplemente hay que tener en cuenta que si a la larga ha tendido a crecer, porque un trimestre vaya peor no significa que el negocio vaya a caer en la quiebra, ni mucho menos, ni que no vaya a seguir creciendo. Y el otro tema, los días de rotación de inventario sí que son realmente muy buenos, de casi los mejores del sector, con una media entre los 36 y 38 días. Está muy bien. Aquí los consumidores activos por año vemos cómo multiplicado desde 2012 a 2018 prácticamente por 10 veces en apenas 6 años. Una auténtica barbaridad, muy destacable. Y bueno, y el gasto medio de los consumidores también ha ido creciendo. Cada consumidor de media ha ido gastando más o haciendo más compras por año. Aquí he traído una serie de ratios que he visto muy interesantes. Esto es las ventas netas de JD en 2018. Esto está en billions. Se estima que cerca de 70 billones en 2018 anual. Luego, las acciones diluidas, el total tras la recompra se van a reducir. Esto es el número total de acciones. Estará en unas 2,9 y puede que sigan recomprando y se reduzca un poco más. Aún así hay que ser conservador y no contar con esto. Yo, de hecho, en mi tesis pongo que van a tender a aumentar un poquito el número de acciones poco a poco, como ha venido siendo habitual históricamente. También esto fue por la fusión, más bien la adquisición de acciones o asociaciones estratégicas tanto con Walmart, con Tencent, etcétera, que tuvieron que emitir acciones para dar a Tencent. Luego esto es el múltiplo de veces venta, o sea, esta empresa ha llegado a cotizar a 1,6 veces venta y a día de hoy cotiza realmente por debajo, aquí pone por debajo de 0, más o menos 0,9, pero realmente a día de hoy se podría situar incluso por debajo, incluso en los próximos años, a 0,7, 0,6, y si siguiese en estos niveles la cotización, en torno a los 24, 25, este día que grabamos este vídeo, podría seguir reduciéndose, lo cual es insostenible a largo plazo. Y luego veremos por qué. Este es el precio estimado de JD mediante un cálculo rápido de el net revenue dividido entre el número de acciones y luego multiplicado por el múltiplo y luego multiplicar por 2 el número que da y te sale el precio objetivo supuesto de $45 en 2018, o sea, sin tener en cuenta el crecimiento que puede tener los próximos años. Nos da una idea del precio al que cotiza, bastante razonable. Y estas son las ventas estimadas de net revenue y las revenue por los servicios que ofrecen a otras empresas, tanto de almacenaje de stock como de envío, haciendo como de tienda online de terceras empresas. Estas son sus ventas directas, que suponen a día de hoy más de 60 billones en dólares, y por el servicio que ofrecen de almacenaje, estocaje y envío a terceros vendedores, 6 billones. Y el conjunto da, pues eso, en torno a unos 70, 73, 71 billones, por ahí, rodeando los 70.
También hay que decir que esta banda antes ha salido en la gráfica que tiende a tener buen margen y está creciendo bastante bien, así que también se espera mucho de este servicio que van a ofrecer. Y aquí unos ratios comparables con otras empresas. Este es el precio de venta al que cotiza Amazon, 3,8 veces venta, y JD a 0,6. O sea, una diferencia brutal. Sí que es verdad que Amazon es mundialmente más conocida, tiene más cuotas de mercado, está mucho más expandida internacionalmente, etcétera. No cotiza en China, que también eso puede penalizar un poquito, pero bueno, la diferencia solo hay que mirarlo dentro del mismo sector para dos empresas que hacen casi lo mismo y teniendo en cuenta que la capacidad logística de JD a día de hoy es mayor a nivel de envío propio, ya que Amazon no tiene sus propios envíos en todos sitios. Pero bueno, y aquí esto es una comparación de EV-ventas. La de rojo sería Alibaba, cotiza 7 veces ventas. Amazon cotizando casi a 4 veces ventas y JD no llega ni a 0,5 veces. Mínimo podría cotizar a 1,2, 1,5 veces. Sería algo más razonable sobre esta zona, que sería entre el doble y el triple de lo que cotiza actualmente. Y debajo tenemos el ratio del PER. Amazon está en un supuesto PER 110, pero sí que es verdad que hay otra parte muy grande que hace inversiones, etcétera, y no la reportan como beneficios, así que no cotiza un PER tan exagerado. Pero bueno, es una comparación. Al fin y al cabo JD hace lo mismo y cotiza un PER mucho más bajo e invierte gran parte de los beneficios, por eso no se han reflejado a nivel contable. Y Alibaba sí que cotiza PER 27, casi 30 y tiene potencial aún. Tiende a crecer mucho, una buena empresa, bien gestionada. A mí me gusta también Alibaba, aunque le veo un poco menos de potencial que a JD porque JD está más barata básicamente y tiene una ventaja un poco superior, aunque en escala sí que es verdad que Alibaba sí que tiene más imagen de marca, etcétera, pero sí que ofrece productos con más falsificaciones dentro de su propia tienda y no hace nada por remediarlo o no ha tendido a hacerlo en los últimos años. El futuro dirá. Y aquí vamos a pasar un poco con la cuenta de pérdida de ganancias de JD, una pequeña plantilla que es del arte de invertir. Esta la hizo Alejandro Esteban, así que gracias por la plantilla porque me parece la forma más fácil de ejemplificar las cuentas de una empresa y la contabilidad. Bueno, vemos el crecimiento en ventas que ha ido teniendo en torno a un 50% anual, más o menos. Sí que es verdad que cada vez ha sido menor. Yo para 2018 he estimado un crecimiento inferior a un 28%, lo cual aún no ha salido el informe anual ni el Q4 de 2018, pero bueno, me parece conservador. Y un crecimiento anual para los próximos 5 años de en torno a un 24%, siendo también algo conservador, viniendo de crecer más de un 50% anual. Yo creo que lo razonable estaría en torno a un 26% anual, pero bueno, hay que ser un poco conservadores siempre en las estimaciones. Aquí, si os fijáis, el margen EBITDA ha venido creciendo de un -4 casi a un 1% actualmente. Y yo he supuesto un margen EBITDA que no quiere decir que de un año al siguiente vaya a ser un 6%, ni mucho menos, sino que en los próximos 6-7 años puede acabar siendo de un 6%. O sea, evidentemente no va a ser el año que viene, ni el siguiente, ni el siguiente. Probablemente sea más adelante de esta fecha. Pero sí que hay un margen al que puede llegar en el futuro y a mí me gustaría tenerlo en cuenta. Por eso el salto también aquí del EBITDA de 3 billion a 32 billion, todas estas cuentas están en renminbi, pues
es grande, pero bueno, a largo plazo podría ser realista este tipo de cifras. Así que lo he querido poner, pero también estos son un poco estimaciones globales. Nunca vas a saber la cifra, ni se puede predecir el futuro, ni nada por el estilo. Simplemente quizá en 2025 esté el EBITDA entre estas cifras y 80 billion o 86 billion. Con el EBIT sucede lo mismo. Estimo un EBIT de un 4,5%, aquí sale un 5 por redondeo, pero un 4,5%, teniendo en cuenta que el de Amazon a día de hoy es del 5,3%. Me parece que puede llegar perfectamente, ya ha crecido del -5 al 0, aunque este año pueda ser -1 por el cambio contable que hay. Crecer un 5% en unos 6-7 años más o menos. Pues los próximos 6 o 7 años se puede seguir estimando que sigan subiendo un 4% más en total. Y si no, un poco más a la larga acabarán llegando. No me parece ninguna tontería, razonable. Y de hecho, empresas como Alibaba o eBay, tienen en torno a un 20% de EBIT, no recuerdo bien la cifra, pero no bajaba del 18%, incluso llegaba al 25%. Con lo cual tienen mucho margen aún que ganar, en mi opinión. Luego he estimado que más o menos los impuestos sean en torno a un 25%, cuando históricamente al presentar resultados con pérdidas ha sido del 0 e inferiores al 15%. Yo he estimado de más, ya que más o menos en China el tax rate está en torno al 25%. Y bueno, el net income en consecuencia a que el margen crece en el EBITDA y el EBIT, pues creo que también irá creciendo en el beneficio neto. Y aquí saldrían los beneficios por acción. Si os fijáis aquí abajo, esto es el número de acciones totales, cómo fue aumentando aquí tanto por la asociación con Tencent que emitieron acciones como por la salida a bolsa, hubo un aumento grande. Sin embargo, en los siguientes años han ido aumentando poco a poco, pero no a un ritmo tan grande como el cambio que hubo aquí. Y de hecho, de 2018 a 2019 van a recomprar acciones, así que esta cifra no sería real. Pero bueno, yo he estimado que más o menos van a seguir emitiendo acciones poco a poco, en torno a un 3, 4 o 5% anual entre las stock option, los pagos que puedan dar, la dilución que pueda suceder por nuevas fusiones, etcétera, o adquisiciones. Hay que darlo por descontado. Aquí tenemos un poco el CAPEX, cómo ha ido creciendo. Son los flujos de caja básicamente, en los que también tenemos cuenta el cambio del EBITDA aquí, que simplemente es suponiendo eso, un porcentaje futuro que no se va a dar mañana, lo repito, y que tendría efecto también el flujo de caja total si se reportase realmente. Y es lo mismo, suponiendo que los márgenes crezcan, no es que vaya a pasar de un año para otro. Aquí, bueno, vemos que es una empresa con muy poca deuda y que todos los años tiende a aumentar la caja. Esto quiere decir que si la deuda no aumenta y todos los años están aumentando caja, además de las inversiones que hacen, realmente sí ganan dinero. Otra cosa es que no reporten el total del dinero, lo reporten como inversiones, como costes de producción, como crecimiento, gap, etcétera. Pero sí que hay una ganancia real de dinero, si no, evidentemente no podría crecer. El cash equivalence, básicamente el dinero del banco y la deuda mantenerse en el mismo punto prácticamente. Me parecería una tontería y vemos debajo como probablemente la única métrica más real sea el ROE. Los ROCE dan muy elevados por el tema que hemos explicado de aumentar el margen
a nivel simbólico, o sea, imaginando que el margen vaya a crecer hacia largo plazo. Y básicamente quedaros con el ROE. No miréis roce con Google ni sin Google. Y por último paso a la valoración. Actualmente cotiza, bueno, esto es de hace unos días, ahora estará un poco por encima, en torno a 180 la cotización. Esto es la caja añadida, o sea que todos los años tiende a aumentar la caja. Se pone símbolo negativo, pero es una suma en la caja. Y hacemos una valoración del precio. Evidentemente los saltos de aquí a aquí, de esta valoración a esta en yuanes, que prácticamente en 2019 ya son el doble, no diría el doble, pero prácticamente un 50-60% más. Incluso para 2020 sí que se podría acercar al doble de la cotización actual. Repitamos que esto está en yuanes y que por eso no lo he puesto en dólares. Y aplicando múltiplos bastante razonables, ya que empresas comparables cotizan a múltiplos incluso desorbitados, a pesar de que son de mucha calidad y mucho crecimiento. Múltiplos de PER 25, Price Free Cash Flow de 25, EBITDA de 18, EBIT de 22 y veces ventas de 1,5 salen retornos de en torno a 17% anual o 15% en la parte más baja y 24% en la parte más alta. Si contamos por veces ventas, podrían ser de entre el 36 y el 30% anual. Me parece un poco excesivo, yo he querido ser lo más conservador posible. Pero bueno, ese sería más o menos, y la gráfica del valor intrínseco de la empresa sería más o menos así que tendría a crecer. Y a día de hoy la cotización real está en torno a este punto, mientras que la empresa podría valer más o menos por aquí unos 200 y pico yuanes, lo que serían 30, 35, 38 dólares, mientras que está cotizando a 24, 25. Más el crecimiento que pueda seguir teniendo la empresa, pues tienes bastante margen de seguridad y de crecimiento. Y básicamente esta es un poco la tesis. Sé que me he alargado mucho, ha durado bastante en mi primera. Poco a poco voy aprendiendo, voy asimilando más conceptos, voy leyendo empresas. No soy una persona que tenga mucho tiempo para analizarlas. He querido resumirla un poco y no explicarlo todo, aún así me ha salido un vídeo larguísimo. Y bueno, espero que os guste, que os pueda servir como punto de partida, o si veis que pensáis que hay algún error en la información y podéis comentármelo, decírmelo por favor. Espero que os haya servido de ayuda. Así que muchas gracias y ya nos veremos en algún otro vídeo. Hasta la próxima.